Del ámbito jurídico, si el gobierno se propone que ninguna paritaria aumente más del 2%, ¿lo puede hacer? En principio no, porque estamos, no, primero, Sí. por una cuestión ideológica, nos estamos planteando una libertad de contratación a ultranza en todos los sentidos. Ya ahí hay una contradicción en el discurso oficial. Pero más allá de la chicana pequeña de mi parte, lo cierto es que existe libertad de contratación. Y es claro que el Ministerio de Trabajo, a partir de la ley 14250, tiene facultades de homologar o no un acuerdo en función si esto afecta a los intereses generales o no. Claro. Y esto, claro, que puede haber acuerdos de desajuste en algún plano de la economía, porque evidentemente las paritarias afectan la macroeconomía, Sí. y podría llegar a ser algún tipo de sugerencia. Estamos hablando del artículo 4º, 5º, 6º de la ley 14250, pero de ahí a obturar la negociación colectiva, ponerle un techo, como se dice, bueno, hasta donde yo sé, lo único que tienen techo son las casas, no las paritarias. Claro. Pero, ahora, doctor, volviendo a esto, sí. ¿Qué pasa si no se homologa una paritaria? Se rechaza el acuerdo y no habría aumento. Permítame, Martín. Sí, por favor. Estamos hablando de recomposición, no Claro. estamos hablando de aumento. Claro. Porque si nosotros estamos fijando un techo de un 2%, el gobierno tiene una política desde que asumió que el dólar oficial se va ajustando a un 2% mensual, con lo cual tenemos una inflación inercial del 2%. En el mejor de los casos sería una recomposición. Claro. Eso sin hablar de otros factores de la economía que están empujando a la inflación a no menos del 4%. Claro. Y esto es una mirada muy porteña, no estamos hablando de las provincias. No, por supuesto que aquí la situación en el interior siempre es distinta y siempre es peor, en mi opinión personal, que lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre todo con las cuestiones salariales. Porque el IPC no mide algunos elementos centrales, Sí. no mide los alquileres, el IPC no mide, por ejemplo, los servicios públicos, el IPC mide relativamente el transporte. Con lo cual, digo, si inercialmente ya existe una inflación de un 2% en función de la reactualización del dólar oficial, lo demás, bueno, se explica solo. Claro. Me parece una atribución desmedida y contradictoria, no solamente con los términos de la ley, que dice, en la medida que afecte el interés general, podrá observar la homologación de un convenio colectivo de trabajo, sino sobre su propio discurso, como señalaba al comienzo, Claro. ¿Dónde queda la libertad de contratación? Claro. Aparte, porque para que lo entiendan los oyentes, Sí. estamos hablando que el sector empresario está de acuerdo con un aumento, el sector sindical está de acuerdo con un aumento, el que no está de acuerdo con el aumento es el gobierno. Claro. Las partes están de acuerdo y el gobierno está interviniendo en la voluntad colectiva de las partes. Claro. Ahora, doctor, usted que conoce mucho más del paño, cuando se dicen estas cosas y se empiezan a aplicar, ¿no? El tratar de fijarle un techo a las paritarias, no es el primer gobierno que lo va a hacer. A mí me preocupa el mensaje hacia abajo, porque hay gremios que son realmente poderosos para negociar, pero aquellos que tienen menos capacidad de negociación, obviamente van a quedar atados a esta consigna del gobierno nacional. A ver, eso ha pasado siempre, históricamente, que hay naves insignias en la negociación y tracción hacia adelante. Pero también hemos tenido etapas donde no ha habido negociación colectiva y esto ni aún los gremios más poderosos han podido. Me refiero concretamente a los 90. Sí. En los 90 se aplicó un mecanismo a través del decreto el 1134 de 1991, con la cual no se homologaban acuerdos si estos no se fundaban en el aumento correlativo de la productividad. Hubo 2.600 acuerdos colectivos en los 12 años de la convertibilidad y apenas unos 30 aumentos salariales. Claro. Eso fue un formidable mecanismo, ya no de no homologación de los aumentos salariales, fue un mecanismo de retracción del salario real. Fue, a mi juicio, uno de los mecanismos más formidables de regresión del salario real de los trabajadores en toda la historia. Claro. Y ya se usó esto en un esquema económico muy similar, de lucha contra la inflación, de lucha contra el déficit fiscal. Este fue el argumento para detener las sumas salariales. Claro. Fíjense, en los 90 puso 1991, 2013, puso entre paréntesis la cuestión salarial. ¿Qué discutían los sindicatos?
condiciones de trabajo. ¿De qué manera discutían condiciones de trabajo? Y fundamentalmente haciendo elásticas las condiciones de trabajo en los lugares de trabajo. Claro. La negociación colectiva fundamentalmente se volcó a las empresas en vez de por actividad. Es un poquitito el diseño. Bueno, el 1 de marzo el presidente dijo que quería volcarse hacia un modelo de negociación colectiva por empresa. Sí. Si usted no discute la macro, que generalmente se discute por actividad, que es el dinero, va a pasar a discutir solamente condiciones de trabajo y de qué manera degradan las condiciones de trabajo en cada empresa. Doctor, aparte uno lo puede ver, ¿no? Con la inminente reglamentación de la reforma laboral, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a huelga de los docentes, ¿no? Declarado servicio esencial, con esta discusión paritarias por empresa. Uno entiende que lo que buscan es en realidad fragmentar y hacer más débil a la contraparte, ¿no? Al que le va a discutir los salarios. Absolutamente, sí. Absolutamente. Ese es el objetivo. A ver, pero aparte es de manual, Martín, sí. Y lo digo literalmente de manual, porque esto está en los libros que ellos leen, en el sentido que hay que esmerilar el poder sindical para obturar la capacidad de negociación del sector sindical y por ende de los trabajadores, porque no estamos hablando de los representantes sindicales y punto, estamos hablando de la representación de los trabajadores y las trabajadoras a lo largo y a lo ancho del país. Estos mecanismos tienden a esmerilar ese poder de negociación y obviamente en función de los intereses que representa el Poder Ejecutivo. Cordero, ¿quién es Cordero? Sí. Cordero es la misma persona que dijo ¿para qué quieren los trabajadores trabajar menos? Sí, en un país que tiene una normativa que es típica de la década del 20 del siglo pasado, sí. Y ni siquiera pasó por el tamiz del convenio 47 de la OIT, que habla de una jornada de 40 horas. Claro. Es particular, ¿no? Aparte, cuando uno ve lo que se decide, por ejemplo, en la mesa del salario, con el salario mínimo vital y móvil, que bueno, falla Secretaría de Trabajo a favor de los empresarios, uno da cuenta para quién responden, ¿no? El mecanismo es ese, sí. Por eso yo descredo del diálogo social, al menos como lo están planteando en este momento, y esto suena fuerte. El diálogo social supone el tripartismo, tal como lo propone la OIT, el gobierno, los sindicatos de un lado, los empresarios del otro, una mesa de 3 patas, pero ese tripartismo no funciona en estos términos, porque claro. Los empresarios están de un lado y los mismos empresarios están en el gobierno, están invitando a los sindicatos a hacer el jamón del sándwich, claro, y a hacer comidos, y en este escenario simplemente algunos se sentarían a avalar todo esto que estamos señalando. Claro. Doctor, le voy a citar una frase, creo que resume todo esto que venimos hablando, que le atribuyen a Federico Sturzenegger algunos medios de comunicación, en este caso estoy leyendo Hábito Financiero, donde le dijo a los empresarios, ¿no?, al grupo de los 6, traigan ustedes la reglamentación, nosotros la vamos a poner en práctica. Esto es reforma laboral. Creo que resume lo que venimos discutiendo, venimos planteando ahora en toda la conversación. Claramente está sucediendo. De hecho, los que pisan los despachos oficiales son altos personajes de la UIA. En el estudio de Guyú, Funes de Rioja, se ha escrito gran parte de la reforma laboral, sí, que es ni más ni menos que el presidente de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja, que en realidad es un abogado devenido en industrial. Será la famosa industria del juicio, pero en clave patronal, supongo. Claro. Doctor, por último, tuve la oportunidad de hablar con otro abogado laboralista que asesora a sindicatos y él me decía, me está pasando lo mismo que usted mencionó los 90, por eso lo traigo a colación. Él me decía, me está pasando lo mismo que me pasaba en los 90. No me preguntan cómo pagar menos impuestos a las ganancias, sino que me preguntan qué hacemos para no perder puestos de trabajo. ¿Le pasa lo mismo, doctor? Creo que estamos en otra fase del conflicto. Sí. Cuando hablo del conflicto hablo siempre de la tensión entre capital y trabajo. Durante un montón de años, el proceso a mi juicio se detuvo en el 2014, la decisión era de qué manera los trabajadores avanzaban en el conflicto y obtenían una avanzada en sus derechos, es decir, los laburantes iban por más en la lucha colectiva, iban por lo que todavía no tenían. Las huelgas tenían que ver con eso. Ahora las huelgas son para que no cierren la empresa. Claro. Ya pasamos la fase donde adelantaron las vacaciones. Sí. Ya pasamos la fase, la estamos pasando en que se está suspendiendo al personal. Lo que viene es acumulación de stock y los despidos. Claro. Usted fíjese,
la reglamentación de la huelga, la ley bases que dice que se prohíben los bloqueos parciales o totales. Claro, sí. que es causal de despido los bloqueos o las tomas de establecimiento. Piensa en una fábrica por un instante, Martín, sí. que ya se superestoqueó, tiene la gente suspendida, va a empezar a despedir y va a empezar a sacar la mercadería para hacer esa plata, para esa mercadería hacer la plata viva y mandarla al mercado financiero. ¿Qué van a hacer los trabajadores si no tratar de impedir que esa empresa cierre? Obviamente. Fíjese, ¿cuál es el planteo? Precisamente la toma de establecimientos, y van a hacer todos despedidos con causa, claro. Sí, se entiende, se entiende. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bien. Hablábamos con el abogado laboralista y docente de la UBA, Luis Roa.